Esperanza se quiere parar. Yo siempre digo para presentar, para por obvias razones. Creo que así va a ser. Bueno, Pero antes que presentes, cuéntanos cómo lo han hecho los otros compañeros y compañeras. Algo de ti. bueno, yo tengo una formación cultural en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada, en España, y una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Durante los últimos 20 años de mi vida he realizado un ejercicio aplicado de investigación para la paz, principalmente en Colombia, aunque en algunos países de América Latina y aquí en África. Y bueno, lo que más he trabajado con diferentes temas del área de construcción de paz, especialmente las iniciativas de paz, la resistencia no violenta en Colombia y en otros países, los procesos de paz, las mediaciones en los conflictos armados y, digamos que, una cultura de conciliación. Entonces, bueno, esta investigación encontró su origen en un ejercicio de investigación para la paz. Ustedes saben que la investigación para la paz, pues podríamos definirla sencillamente como la interacción en el pasado y en el presente, de cara al futuro, sobre lo que se necesita para construir la paz. Digamos que entre 2018 y 2021 realicé esta investigación con la Universidad de La Salle, con la cual yo trabajo en Bogotá, y en ese caso lo que intentábamos era analizar la transición temprana de las FARC desde una perspectiva de construcción de paz. En ese caso, yo utilicé la investigación, la metodología de investigación acción participante, fue totalmente concertada con el Partido de la Rosa en ese momento. Ellos me indicaron 5 espacios territoriales donde yo podía estar. Allí viví 5 días en cada uno de ellos. Lo que ustedes van a ver, podemos pasar un poquito, son algunas, digamos, en cada diapositiva, intenté más que todo hacer las diapositivas por colocar las fotos. Unas fotos de los espacios territoriales para que ustedes puedan, por ejemplo, aquí estamos en el de Dabeiba, Antioquia, y allí tienen una escultura sobre su historia, sus líderes históricos. Bueno, aquí voy a decirles a qué me voy a referir rápidamente, voy a hacer como unas reflexiones introductorias de contexto, luego me voy a referir un poquito a la transición de grupos armados no estatales, a la construcción de la paz en el posacuerdo, la transición temprana de la FARC y las conclusiones, ¿no? Entonces diría a manera introductoria que Colombia es un país que registra de un lado pues violencias históricas recurrentes, estructurales, culturales y directas, y dentro de esas violencias directas un conflicto armado que ha alcanzado las 6 décadas de duración. También, y que ha sido, estas violencias en Colombia han sido documentadas y analizadas de manera muy interesante y valiosa por los investigadores que se han denominado violentólogos y que son de la Universidad Nacional. Pero frente a esta realidad de violencia profunda, arraigada, que hay que resolver, tenemos también una realidad muy positiva, que es un contexto de un universo creciente, insuficientemente explorado, de experiencias de construcción de paz y de actores de construcción de paz en Colombia, locales, regionales, municipales, de sectores urbanos. Y también yo aquí quiero destacar que Colombia cumple este año 44 décadas en las que algunos gobiernos e insurgencias han buscado la solución negociada del conflicto armado. Empezamos con Belisario Betancur y bueno, estamos ahorita en lo mismo, ¿no? Ha habido avances significativos, algunos con mayores alcances que otros, pero todos nos han dejado un valioso acumulado de aprendizaje en este tema. Y aquí quiero situar el proceso
de paz que se realizó entre 2010 y 2016 entre el gobierno de Santos y las FARC. A mi juicio y a juicio de muchos académicos, el acontecimiento más importante en términos de paz en la historia reciente de Colombia. Recordemos que se trataba de una insurgencia la más antigua, la más robusta, la más consolidada del continente. Una insurgencia que no estaba derrotada cuando inició el proceso de paz y además de que pues no estaba derrotada, pues tenía un pie de fuerza significativo. Entonces pasemos ahora a unas reflexiones sobre la transición de actores armados en el marco de paces negociadas. Ha hecho carrera unas posturas que han analizado a los actores armados no estatales solamente en dimensión, en consideración de sus armas, del accionar en sus conflictos y como perturbadores de la seguridad y una amenaza para la paz. Y desde el 13 de septiembre del 2013, pues han sido considerados terroristas. Pero también yo quiero aquí destacar otras posturas académicas que han planteado la importancia de percibir a los actores no estatales que se encuentran en un proceso de transición por su potencialidad para aportar a la solución, a la transformación de los conflictos armados, por considerarlos por sus aportes a la construcción de la paz y a la construcción de la democracia en los países donde están haciendo transición, y la importancia de dialogar constructivamente con ellos, recoger sus expectativas, recoger sus aspiraciones, y la investigación que yo realicé se inscribe dentro de esa apuesta académica, ¿no? Bueno, entonces, digamos que la transición de actores armados, excombatientes o de actores, producto de un proceso de paz o de paces negociadas, se considera un eje muy importante en un proceso de paz, especialmente en la última etapa de estos procesos que conocemos como posacuerdo, es decir, después de que se firma un acuerdo final de paz. Sin embargo, hay que reconocer que es una etapa difícil, compleja, que se convierte en un verdadero desafío para los estados, para quienes están en estos procesos, y diría en forma anticipada que involucra no solamente a los actores que están en transición, sino también a los estados que han suscrito este acuerdo de paz, a los gobiernos sobrevivientes, a la sociedad entera y a la cooperación internacional. Entonces, podemos decir que cómo definir, y podemos pasarla, cómo considerar, bueno, aquí es para quienes han visitado, es el espacio territorial de Caldono. Como ustedes ven, hay una hago un corte aquí para explicar un poco, y entonces también aquí ofrezco como una definición de qué es eso que llamamos como transición, como el tránsito de una lucha política armada a una lucha política en la institucionalidad o a la construcción de la paz, y también, por supuesto, la reintegración social y económica. Es una transición bastante difícil, implica rupturas, compleja, pero a su vez que involucra plurales actores, no solamente a los que están en transición y a los estados que firmaron, sino gobiernos sobrevivientes, actores domésticos, actores internacionales, y a su vez es una transición que incide en otras transiciones más amplias, ¿no? Pero también yo quiero aquí destacar que la transición es una valiosa oportunidad en múltiples vías, y que es algo propositivo y esperanzador para un país que tenga unas condiciones como Colombia, afectación de múltiples violencias históricas y un conflicto armado prolongado. Una transición exitosa puede permitirnos avanzar en la implementación de un acuerdo de paz y en que logre tener mayores alcances el acuerdo de paz, pero también si no logra una transición exitosa,
pues nos puede conducir al rearme de quienes se desmovilizaron, puede conducir también a la reactivación de los conflictos armados, con un mayor impacto sobre el impacto de la población, sobre población civil y una escalada pues, de mayor degradación, ¿no? Entonces, es por eso que esta transición es muy importante. Los alcances de una transición van a depender de factores que la favorezcan o factores que la obstaculicen, ¿no? No hay transiciones perfectas, y esto a mí me gusta decirlo, es decir, en el sentido de que respondan íntegramente a todas las expectativas de los que están haciendo su proceso de transición, de los gobiernos que firmaron el acuerdo de paz, de la sociedad entera, pero digamos que son procesos perfectibles, tienen un carácter procesual perfectible y que pues va a depender mucho de estos factores que la favorecen o la obstaculizan. Detengámonos ahora para que no tome más tiempo del esperado. Mire, este me encanta, este pescadito estaba en la de Agua Bonita de Caquetá. Yo quiero decirles que era SLPCL, donde yo quedé muy impresionada, porque allí encontré unos desarrollos muy importantes de proyectos productivos, de trabajo comunitario. Bueno, entonces digamos, vamos a mirar qué pasó con las FARC. Después de varios intentos de solución negociada del conflicto armado, esta guerrilla robusta, muy consolidada, en el gobierno Santos inicia un proceso de paz que logra esa orilla esquiva y deseada de un acuerdo final de paz. Yo quiero aquí señalar que lo que me comentaban los firmantes de paz era que pues ellos entran al proceso de paz ya con una decisión, con una inclinación muy fuerte hacia con el convencimiento pleno de que la salida era la negociada, porque señalan que ellos comprendieron que prolongar la guerra ya era un desgaste innecesario. Y era un desgaste innecesario por la razón de que ellos decían, entendimos que no era posible el triunfo revolucionario desde las armas, ¿no? Entonces, esto pesa en su proceso de transición, porque es una voluntad que se mantiene firme, digamos, en la gran mayoría de ellos hasta hoy. Por otro lado, pues el gobierno Santos había sido el ministro de Defensa de Uribe, había atacado, considerado como en su condición, había dirigido todos estos ataques a militares en ese tiempo el gobierno Uribe, y también este gobierno, lo dice su hermano en su libro, se dio cuenta que no era ni fácil, ni rápido, y tal vez ni tan eficaz la derrota militar del adversario, que en ese momento era las FARC. Entonces, podríamos decir, como retomando a Sarnas, que se da como un empate negativo de considerar que ninguno puede vencer al otro. Ese es como una antesala importante de este proceso. El proceso fue considerado como un proceso, digamos, podemos decir, sin que sean perfectos, exitoso, ¿no? Han descartado muchas cosas, la propuesta metodológica, colocar a las víctimas en el centro, el enfoque de género transversal, el corto lapso en que se da la etapa de prenegociación y de negociación, y por supuesto ese otro tan importante que fue el acuerdo final de paz. Un acuerdo considerado por expertos como dicen Pisas como un acuerdo innovador, ¿no? Ha sido considerado también de los integrales de los últimos 30 años, este acuerdo. Y quiero destacar qué pasa después. Pasamos de una etapa de prenegociación y de negociación, digamos, exitosa o sobresaliente por estos aspectos que les he señalado, y empezamos a enfrentar los altibajos. El primer altibajo es que de los casi 14.000 firmantes de paz que se desmovilizan y se desarman, llegan a unos espacios territoriales, en ese caso eran zonas transitorias, donde no había condiciones realmente para la acogida. Allí no había nada, absolutamente nada. No tomé fotos porque no visité esos sitios en ese momento, sino hasta el 2018. En segundo lugar viene la ratificación del acuerdo.
con un resultado, no el resultado esperado, aunque fueron 50.000 votos de diferencia, que es un poco, pero revelaba un país dividido, revelaba que el acuerdo final de paz no había sido apropiado por una mayoría en Colombia, ¿no? Eso ya le coloca problemas al proyecto de transición, porque revela una sociedad polarizada, fragmentada, y con ello todo lo que... En tercer lugar, también viene, después empiezan a aparecer los asesinatos a los excombatientes. En la actualidad han asesinado a 357 de ellos, y siendo el año 2019 el más intenso, porque en ese año fueron asesinados 79 de ellos. Algunas de sus espacios territoriales han tenido que desplazarse por amenazas, que es algo pues realmente preocupante. Y bueno, digamos, el cambio de gobierno, del gobierno Santos al gobierno Duque, fue otro factor de impacto negativo. Miremos los impactos negativos. Aquí, ¿por qué fue un impacto negativo? Porque recordemos que el presidente Duque fue postulado por un partido político que representaba el mayor saboteador del proceso de paz del gobierno Santos, que algunos de sus representantes habían dicho que si lograban el poder iban a ser trizas el acuerdo final de paz. Entonces, pues quizás en esta coherencia, un gobierno que no hizo mayor cosa por la implementación, fue muy lenta, claro, por supuesto hubo cosas positivas, pero fue muy lenta la implementación y ahí quedó como estancado, ¿no? Digamos que esos han sido los factores negativos. ¿Quiénes son los factores positivos que quiero destacar? La voluntad férrea que han mostrado los excombatientes de las FARC para mantenerse, los que se mantienen en el proceso, porque ustedes saben que han surgido disidencias. La Fundación Ideas para la Paz nos dice que más o menos 1.800 de los que firmaron la paz están en estas disidencias. Entonces, digamos que un factor positivo ha sido esa voluntad férrea. Ustedes verán en otra, podemos pasar, en otra diapositiva que los proyectos productivos, los proyectos aprobados a nivel nacional han sido hasta el 2021 88 proyectos, muy poco realmente, ¿no? Pero el mayor impacto, como más se refleja esa voluntad férrea, son los proyectos. Aquí están algunas cifras de los excombatientes acreditados, los hombres y las mujeres, los que están hoy en día por fuera de los ETCRs, 9.600, los 88 proyectos aprobados, que son realmente muy pocos, y ya 3 minutos, sí. Y finalmente, pues yo quiero señalar que estos proyectos son los que han sido, otro factor positivo ha sido el apoyo de la cooperación internacional, muy importante. Entonces, quisiera para concluir señalar pues que, digamos, la transición de actores no estatales en el marco de un acuerdo de paz es algo muy importante para los países. También quisiera resaltar dentro de las conclusiones que los estudios de paz y los constructores de paz tendríamos que trabajar mucho para hacer visibles las oportunidades, las ventajas, las fortalezas que tiene esta transición, rodearla, blindarla. De igual manera, pues que hay que seguir insistiendo. Los excombatientes que yo consulté, que fueron 70, decían que lo más importante para que esto funcionara era la implementación integral del acuerdo de paz. Entonces, mientras no haya una implementación integral y avancemos en lo que se quedó estancado, no va a ser posible como encontrar los avances. El otro punto importante, hay que aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece un gobierno como el actual en Colombia, que ha manifestado que coloca la paz en el centro de su gobierno. Y pues pienso que puede ser un gobierno con mayores sintonías, que quizás
podría ser una ventana de oportunidad. Hasta hace poco, antes de venir a este viaje, me enteré que habíamos vuelto a crear la alta consejería para la implementación del acuerdo de paz. Esperemos que eso funcione. Y finalmente, pues, señalar algo importante. ¿Por qué decimos que es una implementación temprana? Porque en la construcción de la paz en el posacuerdo, los expertos han señalado que la etapa del posacuerdo es una etapa que dura mínimamente lo que duró un conflicto armado. Estamos hablando de 60 años. Entonces, 5 o 6 años de la firma de un acuerdo es una transición temprana. Hay que esperar que pase un poco más de tiempo y que se consolide. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esperanza. Muy interesante, así que me imagino que habrá alguna consulta. Yo ya le y entonces vamos al último trabajo, que es de María Alejandra Quinchero. Hola, Alejandra. Asegurar la propiedad sobre la tierra para asegurar la vivienda. Producción y transformación gestionada de los espacios rurales. De reincorporación colectiva de las y los demás de pasas en Colombia, de la Universidad Externa.